¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te fue? Cuéntame. Bien, súper bien. Vengo llegando de clases. Ha sido un día muy largo. La jornada acá empieza temprano para los que somos estudiantes. Les quiero mostrar y contar un poquito de las actividades amenas que Buena. el día de hoy. Yo llegué a un curso de General English porque mi inglés es muy básico. La profesora partió con el clásico verbo to be. La verdad es que la base que yo traía de inglés desde Chile era básico. Básico. A cada poco iba aprendiendo, uno se tiene que ir forzando también a aprender, a hablar, a escuchar las noticias en inglés, a escuchar podcasts, tratar de conversar con compañeros de otras nacionalidades, no relacionarse con latinos, que eso es clave. Yo trabajo con puros latinos, así que durante el día hablo solo español. Así que aprovecho las clases al máximo para poder ir aprendiendo ahí todos los días una palabra nueva. Estas son parte de las guías que me han dado respecto al pasado simple y al pasado continuo. ¿Nos puedes mostrar una guía para cachar? Reading and Writing. Esto tiene un poco de todo porque es como más de repaso. Pero por ejemplo, yo te voy a mostrar, aquí tengo la lista de los verbos irregulares, cómo aprender a distinguir un verbo regular. Te paso una pregunta. ¿En esta escuela les sacan nota? En la escuela donde estoy yo no sacan nota. Las evaluaciones que hacen son simplemente para ir reforzando y ir puliendo un poco las cosas que uno no entiende. ¿Una persona que viene con esta visa puede trabajar? Claro que sí, una persona puede trabajar. Normalmente son 20 horas a la semana. Actualmente, después de la pandemia, se habilitó trabajar máximo 40 horas a la semana. Honestamente, nadie lo controla. O sea, tú puedes trabajar muchas horas más y nadie va a estar. ¿Una persona que viene con esta visa, por ejemplo, puede venir con hijos? Claro que sí, tú puedes venir con tu hijo, tú puedes venir con tu esposo o con tu pareja. Simplemente lo tienes que hacer al inicio de cuando empiezas la postulación. Oye, ¿y una persona también eventualmente podría traer su mascota? Sí, puedes traer tu mascota. Solo si hubieran vuelos directos a Australia, pero las mascotas llegan a Melbourne. Si el vuelo es directo, entonces llegan a Melbourne y en Melbourne tienen que hacer una cuarentena. Y de ahí los mandan a la ciudad donde tú llegues. Ahora, eso cuesta, por lo que he leído ahora, creo que está cercano entre los 5 y 7 millones de pesos con precio actual. ¿Y cuánto puede ganar una persona más o menos siendo estudiante aquí en Australia? Una persona siendo estudiante, trabajando entre 37 y 40 horas a la semana con los valores actuales, año 2022 post-COVID, puede ganar $1,000 como mínimo a la semana. ¿Y esos $1,000 alcanzan para vivir en Australia? Por supuesto que alcanzan para vivir. Tú puedes pagar una habitación entre 200 a 300 dólares australianos. Si compartes con otra persona, te puede salir más barato. Si te vas a un backpacker, te va a salir más barato. Uno en el supermercado no gasta más de $100 por persona a la semana. Y en el tren uno gasta aproximadamente $50 a la semana si lo utilizas todos los días y 2 veces al día. Entonces podríamos decir que una persona que viene como estudiante a Australia podría eventualmente ahorrar dinero. Por supuesto que siempre puede ahorrar dinero. Y sin más, si trabajas los fines de semana, o sea, la semana y el fin de semana, puede ahorrar mucho dinero. O sea, recupera la inversión, recupera el pasaje y ahorras dinero. ¿Tú recomiendas que venga la gente a estudiar a Australia? Sí, porque es uno de los países más flexibles donde sí puedes trabajar. Por ejemplo, Estados Unidos te puedes ir con una visa de estudiante, pero no puedes trabajar. En Canadá creo que es un poco más complicado el tema de trabajar y estudiar. Ahí eso no estoy segura. Y acá es uno de los pocos lugares que sí te deja junto con Irlanda. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Es que Australia se destaca por tener el mayor salario de todo el mundo. Pero usted, ¿por qué eligió Australia para vivir y no eligió Estados Unidos o otro país de los que mencionó? Elegimos Australia porque es más fácil postular a la visa para nosotros los chilenos. Dado que, y se los voy a mencionar. Pues, ¿solo para los chilenos? No, son para cualquier parte del mundo. Ahora, yo quiero hablar por qué es ventajoso para los chilenos. Es porque no nos exigen que demostremos, con la visa de estudiante, no nos exigen que demostremos fondos, no exigen hacernos ningún test ni físico ni psicológico, porque a otros países sí les exigen hacerse test, prueba física, para postular. Y los pueden rechazar por eso. Si tú tienes algún problema de salud, bueno. ¿Usted sabe cuáles son las razones de por qué a una persona le podrían rechazar la visa? La razón por la que te pueden negar la visa de estudiante es porque en la carta de intenciones no queda bien especificado ni argumentado
que tus intenciones reales son de venir a estudiar y luego devolverte a tu país. Entonces ahí te dicen, cuenc, 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 usted no puede venir. Ahora, tienes que esperar después, creo, como 6 meses para volver a reaplicar. ¿Usted tiene algún buen dato que darle a la gente? No sé si usted puede Sí. compartir ese dato. ¿Sí? Mira, ¿Lo podemos compartir? Sí, lo podemos compartir. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Yo digo que sí. ¿Qué dice usted, Bueno, camarita? podemos compartir el dato de la gente que nos ayudó a nosotros, pero yo siempre les voy a recomendar que coticen, que vean, que busquen cuáles son sus prioridades, dónde van a querer estudiar, dónde van a querer trabajar, cuál va a ser su foco, porque hay gente que es muy adinerada que viene acá con visa de estudiante y simplemente viene a pagar un buen colegio para estudiar, vienen a hacer 3 meses probablemente intensivos y se quieren devolver. Ahora, hay otro tipo de personas que tenemos que trabajar mucho para poder estar costeando nuestros gastos acá en Sydney. Entonces tenemos que estar buscando cuál es el barrio más económico, la escuela cuál es la más económica, qué es lo que nos va a entregar nuestro entorno como ventaja para nuestro día a día. Oiga, y usted que ya nos mencionó que nos trae un buen nivel de inglés, como nos estaba mostrando aquí los papeles, en estas condiciones, si yo soy una persona que no sabe mucho inglés, ¿yo podría conseguir trabajo aquí en Sydney? Con un inglés básico uno puede conseguir un trabajo. ¿Y qué tipos de trabajo podría conseguir yo si no sé mucho inglés? Mira, sabiendo mucho inglés y poco inglés, las opciones de trabajo para un estudiante siempre son las mismas. Una es cleaner, de limpieza, y aquí las limpiezas se dividen en otros subgrupos, porque aquí uno entiende que la limpieza, el cleaner es profesional, ¿cachai? Entonces hay áreas. Tenemos el cleaner construction, tenemos el cleaner doméstico, tenemos el cleaner de oficinas, y son todos diferentes. ¿Esos trabajos son tanto como para hombres como para mujeres? Los trabajos de cleaner son tanto como para hombres como para mujeres. La otra opción es de labor, que es como trabajar en cosas de construcción. También es para hombres y para mujeres. Una mujer puede trabajar pintando una casa, al igual que un hombre, lijando muebles. Yo he escuchado que aquí en Australia siempre piden requisitos para hacer ciertas cosas. ¿Eso es cierto? Ya, es cierto, pero por ejemplo, ya en la empresa donde yo estoy trabajando de cleaner, me pedían realizar ciertos cursos como virtuales, que son más que nada aprender los procedimientos, los químicos y los cuidados que uno tiene que tener. Ahora, para la gente que va a trabajar en hospitality acá se entiende por restaurantes y hoteles, tienen que tener RSA. Y con ese curso, que creo que ahora está como a $60, con ese curso pueden trabajar. Y ese curso más que nada quiere decir que tú estás validado para trabajar en lugares donde venden alcohol. Y en el caso de la construcción, si yo, por ejemplo, he trabajado en construcción en mi país de origen, ¿cómo puedo trabajar aquí en construcción? Acá también es fácil. Tienen que sacar, sí, la White Card. Una vez finalizado el curso de la White Card, te llega a tu casa la tarjeta que te valida para trabajar en construcción. Este curso es más o menos similar al que se hace en Chile de prevención de riesgo. Oiga, y para despedir esta entrevista, ¿usted recomendaría que la gente viniera a Australia? Por supuesto que sí. Una, porque es un país súper, súper, súper seguro. Entonces se siente uno un poco más libre. Puedes hacerte buenas lucas ahorrando y vas a aprender el idioma y vas a conocer gente de distintas partes del mundo y de distintas realidades. Porque acá la gente como estudiante somos todos iguales. Clase Económica, suscríbete.